Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio en el que, bueno, teníamos esta base de datos, que es la base de datos de actividades deportivas, ¿vale? Si queréis ver cómo crear el usuario y una breve explicación de la estructura de nuestra base de datos, lo tenéis en el vídeo que tenéis abajo en la descripción, en el vídeo primero, ¿vale? Entonces ya aquí vamos a ir directamente a hacer el ejercicio, ¿vale? Teníamos nuestra base de datos, cliente, actividad, sesión e inscripción, y vamos a realizar la actividad número 2, que es una función, ¿vale? Voy a ampliarlo un poco para que se vea. Mira, básicamente lo que nos piden es que vamos a crear una función llamada número de sesiones en las que vamos a contar, vamos a devolver cuántas sesiones hay de una actividad determinada. La actividad, el identificador de la actividad es la que vamos a pasar por parámetros y tenemos que calcular ese número de sesiones de esa actividad en un rango de fechas, ¿vale? Que vienen dadas entre la fecha de inicio y fecha de fin. Bien, estos dos parámetros nos dicen aquí que son opcionales. Es decir, que no tienen por qué dárnoslo. Si son, son opcionales y en tal caso cogerían la fecha del sistema. Es decir, que si yo solamente le paso el identificador de la actividad, pues estaríamos calculando, tendríamos que contar cuántas sesiones hay para la actividad a fecha de hoy. Si especificamos únicamente la fecha de inicio, pues sería desde la fecha de inicio hasta la fecha actual. Y si especificamos únicamente la fecha de fin, sería desde la fecha actual hasta la fecha de fin. Esa es la idea, hacer una función y que nos calcule el número de sesiones, que nos cuente el número de sesiones, ¿vale? Es decir, viniendo aquí, a nosotros vamos a utilizar únicamente la tabla de sesión, ¿vale? Lo que necesitamos es ver cuántas sesiones hay de esa actividad. Podríamos utilizar estas dos tablas, pero vamos, es innecesario porque de aquí no nos piden nada. Entonces, pasándole el ID de actividad, vamos a contar cuántas sesiones hay de esa actividad, donde la fecha hecha, pues, esté comprendida entre el rango de fecha que nosotros hemos puesto. ¿Vale? Vamos a empezar a construirlo en el SQL Developer. Aquí pega yo el enunciado y vamos a crear, en el vídeo anterior creamos un procedimiento, pues ahora vamos a crear una función. Create o replace función. Le ponemos el nombre de la función, que la vamos a llamar número de sesiones. Y ahora le vamos a indicar aquí cuáles son los parámetros. En este caso son parámetros de entrada. Le vamos a pasar el ID de actividad. Vamos a ponerle, yo prefiero poner una P de parámetros. ID actividad, que va a ser un identificador de actividad. Podemos declararlo, por ejemplo, como de la tabla actividad.id type. También podríamos haberlo puesto, si os fijáis aquí, dentro de las tablas. Bueno, vamos a verlo aquí. Podemos declarar como el ID de actividad, o lo declaro como sesión ID actividad, o bien como ID de la tabla actividad, como queramos, porque el campo es el mismo, está relacionado por una foreign key. Es decir, da igual. Yo lo voy a dejar así. Y ahora le vamos a pasar, bueno, aquí podemos indicarle que es un parámetro de entrada, ¿vale? No es necesario, pero bueno. Vamos a meterle ahora lo que es la fecha de inicio, parámetro fecha de inicio, que va a ser de tipo date, por ejemplo, y que por defecto es un parámetro opcional. Si le ponemos un valor por defecto, is date. Esto le estaremos indicando que si no le pasamos este parámetro, él va a coger la fecha por defecto. Y por último, vamos a ponerle aquí nuestro tercer parámetro, que es la fecha de fin. Es exactamente igual. Va a ser opcional. Y si no le pasamos ese parámetro, pues él va a coger por defecto la fecha del sistema. Bien, vamos a declarar la función. Esta función va a devolver un número. Vamos a ponerla aquí. Toda función siempre va a devolver un valor. En este caso, como vamos a contar el número de sesiones, pues vamos a devolver, por ejemplo, un number. Y ahora vamos a declarar aquí el cuerpo de función, lo que son las variables. Aquí vamos a poner lo que sería la variable, aquí el cuerpo, el begin, y aquí finalizamos la función. Incluso podríamos poner aquí las excepciones si queremos controlarla. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros realmente? Vamos a hacer la SL aquí aparte y ahora lo incluimos ahí. Básicamente nosotros vamos a hacer la SL asterisco from de la tabla sesión. Esto nos va a devolver las sesiones que hay, como veis aquí el código de la actividad, y esta es la fecha y la ocupación que hay. Bueno, pues yo necesito simplemente filtrar esto, donde el ID de actividad, voy a poner uno cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, spinning. Esto me devolvería todas las actividades de spinning. Y ahora vamos a filtrarlo también, and vamos a ponerle donde la fecha de la actividad, que lo suyo sería convertirla a... Bueno, no haría falta. Donde la fecha de actividad esté comprendida, podemos ponerla así, entre la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Vale? Lo voy a poner así, pero en un principio voy a ponerle aquí una fecha. Por ejemplo, yo le podría haber puesto aquí, vamos a ponerle aquí mejor un
to date. Y vamos a ponerle, como estamos en el 2023, porque este ejercicio lo hice yo del año pasado, del 12 del 3 del 2023, con lo cual es menor que esta, hasta el, vamos a ponerle el 14 del 4 del 2023, ¿vale? Luego me tiene que salir todas. Entonces, si lanzo esta sele, me salen todas. Si le quito aquí, por ejemplo, un día al 11 del 4, pues únicamente me sale la primera, ¿vale? Y si ponemos aquí sysdate, pues me van a salir todas, porque la fecha actual ahora mismo estamos en el 2024. Bien, pues vamos a implementar esto. Simplemente vamos a poner aquí esta select. Realmente lo que yo tengo que hacer es contar cuántas sesiones hay de esta actividad. Pues con un count ya lo tendría. Es decir, que esto es lo que nosotros vamos a meter aquí. El begin. Vamos a contar donde la actividad sea. Vamos a poner esto un poquito mejor. Cuéntame de la tabla de sesión donde la actividad sea la que yo le paso por parámetros. Estas. Y la fecha sea, la fecha de actividad esté comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Vale? Con esto yo creo que nos valdría. Y este count es lo que yo voy a devolver. Es decir, que yo podría poner aquí directamente un return. Pero bueno, si queréis podemos almacenarlo en una variable que sea número de sesiones. Que sea de tipo, pues a ver cómo la declaramos. Number, por ejemplo. Y que por defecto valga 0. También podemos poner 2 puntos igual. Pero bueno, así también me valdría. Entonces, aquí lo que voy a hacer es esa cuenta. La voy a almacenar. Esto es un cursor implícito. Almacenamos esta cuenta en esta variable y ahora simplemente le hacemos un return. Return v número de sesiones. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Vamos a ver si esto no me ha dado ningún tipo de error. ¿Vale? Me la compila correctamente y ahora vamos a probarlo. Y ahora vamos a probarlo aquí. En este caso, ¿cómo lo llamaríamos? Lo podemos hacer de muchas formas. Yo, por ejemplo, en un principio voy a copiarme y pegarme que tengo aquí en el lado. ¿Cómo lo haríamos? Con un dbms output, esto es para imprimirlo por consola. Entonces, simplemente llamaríamos a la función número de sesiones, le pasaríamos como primer parámetro spinning, que es el ID de la actividad, y como fecha de inicio le he puesto un rango de 2 fechas, ¿vale? Se lo he puesto transformada a día, mes y año para que te la pille, pero bueno, no hacía falta. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿vale? Me saldrían 2. Se puede comprobar perfectamente que aquí, vamos a abrirlo, en sesión, pues de spinning que esté comprendido entre el 12 de enero de abril y el 12 de mayo del 23, spinning entre el 12 de abril y el 12 de mayo, este no entraría, este sí, este también, y ya está. Pues aquí tenemos las 2 sesiones, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, comprobar, vamos a copiarnos esto, pasarle solamente como parámetro, como fecha de inicio este parámetro, y aquí no le pasamos el segundo parámetro, entonces me estaría cogiendo la fecha de inicio como, o sea, la fecha actual como fecha de fin, ¿vale? Si yo ejecuto esto, también me saldrían 2 porque hemos visto que estaban las 2 en octubre. Y si le pongo, por ejemplo, si no le indico esto, pues me saldría 0 porque actualmente, aquí me está, ¿no? Podría haber puesto un mensaje, ¿no? Me sale 0 porque me está devolviendo 0 porque a fecha de hoy no hay ninguna sesión de spinning, ¿vale? Si quisiéramos pasarle este segundo parámetro, ¿cómo lo haríamos? Pues tendríamos que hacer algo así. A ver, a mí se me ocurre ponerle el parámetro fecha de fin y le pondríamos así, lo podríamos poner, creo que era así. Y le pasamos el parámetro, imaginaros que es este. ¿Vale? A ver si se lo traga. Eso es, me saldría 0. ¿Vale? Porque la fecha de inicio sería la fecha actual y la fecha de fin sería esta. ¿De acuerdo? Lo podemos poner en cualquier orden de esta manera. Bueno, otra de las cosas que podríamos hacer es utilizar esta función en una sele. Por ejemplo, imaginaros que nosotros vamos a mostrar todas las actividades de la tabla de actividad. From actividades, actividad. ¿Vale? Todos los que son los códigos, podemos poner el nombre también de las distintas actividades. Y ahora yo quiero emplear aquí, por ejemplo, la función que acabo de crear. Le ponemos el número de sesiones y le paso, por ejemplo, el identificador. Al no pasarle ni fecha, inicio y fin, me va a intentar devolver el identificador y al lado el número de sesiones que hay a fecha de hoy, ¿vale? Porque coincide con la fecha de esas sesiones, van a estar entre inicio y fin, que le hemos puesto system date. Entonces tendríamos 0. Pero si yo le paso, por ejemplo, como primer parámetro, que te digo yo, 1 de enero del
23, pues me van a devolver todas las sesiones que hay, o sea, cada uno de los ID, las sesiones que hay desde el 1 del 1 del 23 hasta la fecha actual, ¿vale? O incluso podemos poner la fecha de fin o pasarle el parámetro que a nosotros les dé la gana, ¿vale? O poner un rango de fechas, por ejemplo, yo qué sé, 1 del 5 del 23. Pongo el 23 porque los datos los metí el año pasado, ¿vale? Lo tendríamos así. Esto es otra forma de utilizar esa función, ¿vale? No llamándolo a través de la consola para pintar información, sino incluso metiéndola dentro de una serie. Y bueno, y eso es todo. Este ejercicio era muy sencillito, no tenía mucha más historia. Venga, nos vemos en el siguiente, que sí es un poquito más complejo. Hasta ahora.